Bueno, hola a todos. Buenas noches, muchas gracias por estar. Este es el quinto año consecutivo del Living de Infectología. La verdad que es un proyecto que he tenido desde hace mucho tiempo y estoy muy orgulloso que siga. Quiero agradecerle a Silvia Enrique el apoyo incondicional de todo esto. Sin ella esto no podría suceder. Les quiero mostrar quiénes van a ser nuestros invitados de hoy, verdaderamente un lujo. Está Isabel Cassetti, además de una amiga personal, una compañera mía del Fellow. Ella es la directora médica de Helios y de los consultorios del doctor Daniel Stamulian, además es la jefa de infectología de la Trinidad San Isidro. Pero sobre todas las cosas, le voy a tomar una frase que ayer escuché de ella, es formadora de médicos infectólogos de hace mucho tiempo y la verdad que salen muy buenos. Así que bueno, cuando empezamos a plantear este living de infectología de COVID y VIH, nos preguntamos con Isabel varias cosas y bueno, vamos a tener una primera presentación de Isabel, después una brevísima exposición mía respecto a cuál es nuestra experiencia actual en estos meses de COVID y VIH, y después vamos también a tener el honor de contar con un diálogo que tuvo Isabel con la doctora Rosa Polo, que es la jefa del VIH en España, y bueno, un poco la idea con Rosa Polo es hablar con Isabel del estudio EPICOS, que es un estudio que Isabel acá en la Argentina es la investigadora principal de prevención a través del tenofovir. Entonces, bueno, para no quitar más tiempo, vamos a empezar con la exposición de Isabel. Isabel, yo cuando estuvimos planificando un poco este living, te preguntaba, ¿es más severa la enfermedad en el VIH más COVID? ¿Tienen mayor riesgo de adquisición? ¿Podés prevenir a través de los antirretrovirales el COVID en el VIH? ¿Es más grave, menos grave? Bueno, todas estas preguntas queríamos que nos las contestes. Así que muchas gracias de nuevo y bueno, si podés empezar tu presentación. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Buenas tardes a todos. Realmente es un honor que me invites. Nos conocemos hace muchos años y nos unen muchas cosas, así que para mí es un gusto estar acá. También vos sos formador de gente joven en nuestra área de la infectología. Gracias a Silvia Enrique por toda su ayuda. Así que vamos a tratar de seguir los pasos que nos enseñó Silvia recién. Ahí estamos. Por suerte que tenemos acá una llamadita que en caso de no entender nada, apretamos el botoncito. Así que, bueno, va a ser un gusto entonces compartir algunas, diría yo, reflexiones en este tema. Creo, Javier, que no voy a poder responderte con certeza las preguntas que me has hecho, pero por lo menos compartir las dudas y en qué estamos todos. Cuando muchos de nosotros que hace años que estamos trabajando en el área del HIV, entre ellos Elena Ovieta, que sé que está conectada, y otros amigos, aprendimos que teníamos que tener paciencia en función de lo que vimos viendo a través de los años. Entonces, la primera línea que ven ustedes, recordarán que el primer caso fue en el 81 de reporte de HIV, se descubre que era un retrovirus y llamado HIV 2 años después, y en el 85, o sea, después del primer caso, 4 años después, aparece el test, ¿no? Y en el 87, el AZT y todo lo que ya conocemos. Fíjense, ¿qué es lo que pasó? También fue pandemia y sigue siendo una pandemia, o sea, es algo que no está controlado.
todos los años que han pasado, ¿no? Y fíjense lo que ocurre con el SARS-CoV-2. Desde el primer caso, en el 31 de diciembre del año pasado, identificaron que era un nuevo coronavirus el 7 de enero de este año, pero ya la PCR estaba en menos de 15 días, el 12 de enero, cuando 4 años tardamos para ver que el ELISA se implementara como un test diagnóstico. Y el 30 de enero se declara la emergencia a través de la OMS, y la OMS el 11 de marzo declara pandemia. Fue el día en que se reporta el primer caso de COVID en una persona con VIH. Desde entonces, ustedes van a ver que no hay una cantidad de bibliografía tremenda de HIV y COVID. Van a ver en los primeros meses de la pandemia algunos casos aislados, más graves, menos graves, y algunas series que fueron publicadas en el último tiempo. Por ejemplo, ayer recibimos la publicación, que es un preprint, de un grupo americano de 230 pacientes en la corte de VIH, es decir, VIH con COVID, y después tenemos las dos publicaciones del grupo de Pérez Elías y la publicación de Rosa Polo y Julia Delano. Entonces, ¿cómo ocurren las cosas a través del tiempo, ¿no? Y hoy escuchábamos los casos confirmados 9.900, el total son muchos los que llevamos viendo, fíjense, 565.000, y el promedio, decía hoy el Ministerio, de los últimos 7 días es de 11.063 casos. Pero recuerdan que hasta no hace mucho tiempo, más del 90% venían de Cava. Bueno, hoy estamos en una situación diferente, donde en Cava es solo el 58%, 58.6%, y el resto, que puse ahí, me falta poner resto de las provincias, escucharon Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Río Negro, Neuquén. Quiere decir que hoy tenemos un escenario muy diferente a lo que veíamos hace un mes. El 51% son hombres, la edad mediana no ha cambiado en el tiempo, 38 años, esa es la cantidad de fallecidos. La letalidad, por suerte, sigue siendo baja en este escenario. Recordemos que la letalidad a nivel mundial es entre 3 y 4%, 3 puntos y algo más, y la edad de los fallecidos sigue manteniéndose entre 73 y 74 años. Y la ocupación en las terapias intensivas, claro, cada vez es un poco más. Esto es global, COVID y no COVID, y cuando miramos por área ya sabemos, y por provincia, que algunas de ellas han alcanzado el 100%. Esta es la situación entonces de lo que ocurrió con estas dos infecciones y al estar combinadas. ¿Y qué es lo que nos preguntaba Javier al principio? Hasta ahora no tenemos evidencia sólida que nos indique que hay mayor frecuencia de adquirir infección por VIH, primera cosa, y tampoco tenemos evidencia con una certeza importante de decir que nuestros pacientes tienen más probabilidad de complicaciones. Es decir, todavía no lo sabemos a pesar de estas complicaciones. Entonces de estas publicaciones, yo creo que necesitamos más datos y de ahí la importancia de juntarnos para generar estos datos. Entonces, no hay evidencia de más frecuencia de adquirir la infección ni de complicaciones. ¿Cuándo es el mayor riesgo? Bueno, cuando la infección por VIH es no tratada, y cuando ustedes revisan las guías, sean las europeas, sean las americanas, les van a decir, nos dicen, bueno, cuanto antes empiecen el tratamiento mejor, mucho más en la época de pandemia, porque si esa persona adquiere el VIH, la situación que más lo predispone es un VIH no tratado, o que tenga un recuento menor de 200 CD4, van a haber algunos que dicen menos de 350, pero en general menos de 200 CD4, o bien una carga viral detectable. Lo que sí
hemos aprendido en estos últimos años que nuestros pacientes tienen más frecuencia de comorbilidades, todo lo que ya sabemos. Y también los pacientes que hemos visto con COVID son más, desarrollan más complicaciones aquellos que tienen más comorbilidades. Y todo este tema del efecto protector del tratamiento antirretroviral, que hoy no lo podemos decir. Y así entonces aparecen las distintas guías, que casi todas coinciden en decir estos elementos. Si el paciente tiene CD4 altos y estables y carga viral no detectable, no hay riesgo, por lo menos hasta ahora documentado, de desarrollar más complicaciones. Fijémonos las comorbilidades. COVID, grupos de riesgo bien definidos, y el HIV, las comorbilidades. Muchas son iguales, exactamente iguales. Sin embargo, lo que vemos ustedes y nosotros en los pacientes con COVID, por lo menos en los lugares donde trabajamos, donde la obesidad es una situación muy, muy frecuente, por lo menos en el VIH, ahora vamos a ver con todo este tema del aumento de peso qué es lo que ocurre, pero esa podría inicialmente ser una diferencia, vamos a ver si esto realmente se documenta. Y todas las demás, diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, pulmonar, etcétera, etcétera, también lo veíamos en el VIH. ¿Qué es lo que saca el Ministerio en mayo para nosotros? Entonces, dicen, bueno, acá hay una serie de ítems que no voy a ir cada uno de ellos, todos los que nos están escuchando lo conocen perfectamente, y nos dicen, bueno, en la medida en que se puedan, mejor los controles vamos a espaciarlos para limitar toda la circulación de estas personas que viven con VIH. Entonces, dejar el control un poco para más adelante y no ir a los centros asistenciales salvo una emergencia. Bueno, ahora ya estamos en un tiempo donde si en la medida en que se flexibilicen algunas actividades ya podremos retomar a hacer los controles. Y enfatiza el Ministerio el acceso a la medicación. Y probablemente en la parte de las preguntas hablemos cómo este acceso ha sido un poco heterogéneo. Sin embargo, tengo que decir que el Ministerio se ha preocupado mucho para que no haya demoras y no haya suspensiones. Y creo que lo hemos logrado satisfactoriamente. No podemos decir el 100%, pero la mayoría de nuestros pacientes recibieron tratamiento. Evitar el cambio de tratamiento antirretroviral en esta época de pandemia, asegurarse de la adherencia, cuidado con las cosas que están tomando nuestros pacientes por las interacciones, asegurarse no detectable, no transmisible, y también la provisión en lo que es profilaxis post-exposición. Igual les recuerdo que está en la agenda la profilaxis pre-exposición, que se detuvo por este tema de la pandemia y ni bien se pueda, se va a retomar. Les quiero contar un poco cómo hicimos nosotros cuando empezó la pandemia. También les dijimos a nuestros pacientes que no concurran salvo que sea muy necesario, excepto las urgencias, pero rápidamente implementamos los mensajes por WhatsApp, que ya lo veníamos haciendo para otras situaciones, que consulten a la página web, etcétera, etcétera, e implementamos también las consultas por videollamada. Ahora les cuento cómo nos fue. Y empezamos a darle medicación al menos por 2 meses a aquellos pacientes que sabíamos nosotros que eran adherentes y aquellos que aunque no lo fueran podíamos facilitarles. Y dijimos, bueno, suspendemos el test rápido porque no va a venir nadie en época de pandemia. Ahora les quiero contar esa historia. Y tratamos de llevarle la medicación a la casa a aquellos que no podían venir. Y respondimos todas las dudas que pudiéramos evacuar acerca de COVID. ¿Me escuchan? Bien, ¿no? Sí. Tenemos esta cantidad de pacientes activos en todo el país, 10.800, en Buenos Aires alrededor de 6.000, el 98% en tratamiento, en las sedes 2.500 por mes vemos.
Tratamos de iniciar el diagnóstico dentro de la semana, pero el punto donde quiero ir es los test rápidos. Y algunas veces conversamos con ustedes que hacemos test rápido y gratuito, confidencial, anónimo y voluntario, todos los días de la semana, incluyendo sábado, domingo y feriados. Y la verdad es que la gente viene, claro, es una población sesgada porque vienen todos aquellos que han tenido una situación de riesgo. Pero miren lo que nos pasó. En enero del 2020 venían por mes esto, ¿no? 2.000 personas hicieron el test. La prevalencia es más o menos la misma nosotros, entre 3 y 4%. Febrero, 1.600 personas, marzo 1.000, ahí decidimos nosotros en abril suspender todo, no hicimos nada. Y en mayo, mis compañeros dicen, mira, me parece que tenemos que abrir. Y le digo, pero no va a venir nadie. Bueno, vamos a abrir. Y miren, 390 test, junio 1.100 y julio 1.350. Y saben que la mayoría de estas personas tuvieron situaciones de riesgo durante la pandemia. Es decir, que nosotros seguimos trabajando y debemos seguir trabajando en toda esta cuestión de lo que es el sexo seguro, porque aún en la pandemia tuvimos estos números que tenemos. Y nosotros lo que hacemos es confirmarlo y lo vinculamos al sistema de salud. Tenemos una listita con todos los médicos referentes, conocidos, entre los que están muchos de ustedes, y dónde trabajan, y ahí hacemos toda la conexión, los horarios, etcétera, etcétera. Y en estas últimas les quiero contar, este estudio es una encuesta que llevó a cabo el doctor Diego Cecchine y Yamile Balivian de nuestro grupo. Le mandaron a nuestros pacientes unas encuestas, fueron 1.336 encuestas, y lo que queríamos ver era el impacto de la cuarentena. Y mucha gente, casi más del 90%, adhería a la cuarentena en ese momento, que fue al principio, y después hay un tercio más o menos de las personas que no podían tener necesidades básicas, ¿no? No podían comprar sus alimentos, etcétera. Y una de las cuestiones que nos impactó fue el estrés, la ansiedad y la depresión que se vieron en más del 50% de los pacientes. O sea, nuevamente documentamos cómo la pandemia impacta en lo que es la salud mental. Y la verdad es que la mayoría de la gente recibió su tratamiento en tiempo y forma. La doctora Fernanda Rombini está recolectando los datos junto con el resto del grupo de nuestros pacientes con VIH que desarrollan COVID. Los invitamos al registro que estamos haciendo. Muchos de ustedes están participando, pero estos datos son muy preliminares y muy en borrador. Fernanda tomó 120 pacientes. Estos 63 que les mostramos es nada más que de Helios. Los demás son de otros lugares, pero les voy a contar nada más que de Helios. El mayor porcentaje son hombres, la edad 42 años, las comorbilidades más frecuentes, hipertensión arterial y obesidad. La obesidad también la estamos viendo. Uno tiene que ver en la época de pandemia cuánto la gente sube de peso por la misma pandemia y cuánto no es o es debido al tratamiento antirretroviral, eso habrá que estudiarlo. Casi todos los pacientes no detectables, excepto 3, la mediana de CD4 de 623, casi todos recibían tratamiento, excepto 3 pacientes, 1 por diagnóstico reciente, 2 por diagnóstico reciente y otro no adherente que no estaban en tratamiento. Ninguno rotación se hizo, y de los esquemas la mayor parte recibía el backbone de tenofovir, disoproxil fumarato o TAF, y como tercera droga, por supuesto 3TC, y como tercera droga fueron Favirenz dentro de los nucleósidos, dentro de la proteasa Darurrito en 800-100 y dentro de las integrasas Pictegravir. Yo estoy escuchando un ruido de afuera. Ahora casi no lo escucho. Lo importante es que ustedes me escuchen a mí.
Las comorbilidades, que lo repetí eso, me parece, sí. Y la internación, el 30% se internó, la causa más frecuente fue neumonía. Bueno, y entonces, ¿qué podemos concluir? La verdad es que cuando uno piensa y repiensa toda esta situación, estemos donde estemos, ¿no? Es una situación sin precedentes para todos. Es una enfermedad del COVID-19 altamente transmisible, necesitamos más datos de COVID-19 en nuestra población en relación a frecuencia, más complicaciones o no, más gravedad o no. Parecería que lo que está reportado de mayor gravedad es con CD4, con una situación inmunológica y virológica no controlada, pero nuevamente hay que esperar más datos, ver la respuesta inmune, los tratamientos, todo eso tenemos que generar la evidencia. Empezar rápido el tratamiento, llegar a no detectable y tener un adecuado nivel de CD4, como lo hemos dicho. Necesidad de nuevos tratamientos para COVID, sin que eso implique riesgo para nuestros pacientes. Generar evidencia en profilaxis, muy importante el trabajo en equipo con nuestras enfermeras, los clínicos, terapistas, en fin, todos. Y todo esto a esta altura hemos aprendido mucho. Y aprender de las experiencias de los otros lugares, pero no me refiero solamente de España, de Italia, Estados Unidos, aprender de la experiencia de nosotros, o sea, de lo que está pasando en el hospital de Quilmes, en Boulogne, en la Trinidad, Swiss Medical, o de público-privado, de lo que nos pasa, si eso nos puede beneficiar en algo para aportarle a nuestros pacientes. Y recordemos cuidar a los demás y cuidarnos nosotros mismos. Así que muchísimas gracias a todos por la atención. Nuestros números preliminares son bastante parecidos a los que mostraste recién, Isabel. La próxima, por favor. Nosotros analizamos un periodo entre marzo y agosto del 2020, incluimos 42 pacientes, 2/3 perteneció al género masculino. La edad media fue 43 años, más o menos 12, y 40% presentaban morbilidad. Casi el 62% requirió internación y 11% de los pacientes requirieron internación en terapia. En general, prolongado. La próxima, por favor. Que tenían entre 7.8 más o menos 6 años y un recuento de CD4 medio de 650 aproximadamente. Solamente el 16% tenía carga viral detectable. Uno solo de los pacientes requirió establecido el inicio de tratamiento con lopinavir ritonavir. La próxima. Bueno, como ustedes se pueden fijar, el 80% de los pacientes recibe la amibudina, tenofovir. Fíjense que TAF es muy bajo, con menos del 10%. Y como tercera droga, otras drogas reciben 40%. Y en la próxima les muestro cuáles fueron la severidad del cuadro clínico al ingreso. Como ustedes pueden ver, 48% tenía cuadro clínico leve, el 33% tenía moderado, un grupo pequeño, casi el 5% asintomático, tener una jugosa conversación y que nos va a enriquecer a todos. Gracias.
Buenas tardes, bienvenidos a todos a este living de infectología. Muchas gracias al doctor Javier Atlas por la invitación, gracias a Silvia Enrique. A ambos, como ustedes saben, nos conocemos desde hace más de 20 años, mucho más. Así que Javier, es un honor que me invites y es un honor tener hoy a la doctora Rosa Polo. Así que vamos a empezar. Quiero presentarles a una amiga y una destacada profesional como es la doctora Rosa Polo. Rosa es jefa del área asistencial y de investigación del Plan Nacional sobre SIDA del Ministerio de la Sanidad de Madrid, de España. Ella además es directora del Máster Ester de VIH y es la responsable médica del estudio EPICOS. Es un estudio de profilaxis de COVID en el personal de salud. Rosa tiene una amplia experiencia en el área de investigación, en el área asistencial y en el área docente. Es formadora de jóvenes profesionales a nivel mundial, de manera que hoy estamos con una persona que les va a encantar y van a ver cómo van a disfrutar este momento. Así que bienvenida, Rosa. Muchísimas gracias, Isabel. Para mí es un placer estar aquí con todos vosotros. Muchísimas gracias también a Javier, que aunque no nos conocemos, pero bueno, si viene de tu parte, seguro que es como tú y será estupendo. Así que muchísimas gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por haber aceptado. Como conversábamos la semana pasada acerca de cómo programar este encuentro entre vos y yo y que sea de utilidad para todos aquellos que nos estén escuchando, vamos a dividirlo en 3 partes. La primera parte es en general de COVID, la segunda es COVID y VIH, y la tercera es que nos cuentes acerca del estudio EPICOS. Entonces, si te parece, empezamos con la primera parte, que es COVID-19, aprovechando toda tu experiencia en los meses que han transcurrido y qué es lo que pasa ahora, que nos cuentes en esta primera pregunta, cómo ha sido la epidemia en España y cómo está actualmente. Bueno, pues la verdad es que ha sido y sigue siendo difícil y complicada. Sí que es verdad que nuestra situación ahora no es como la que tuvimos en el mes de abril, pero bueno, yo creo que tenemos 2 etapas diferentes. Una primera etapa que creo que nos sorprendió a todos, en la cual nosotros tuvimos un crecimiento de casos de una manera muy rápida, muy rápida, que hizo que todos nuestros centros se colapsaran. Y no solamente se colapsaran los centros sanitarios, sino que también tuvimos un serio problema en centros sociosanitarios, principalmente en aquellos centros en los cuales había personas mayores o personas discapacitadas. Eso hizo que tuviéramos una mortalidad elevada, que tuviéramos un número de casos muy elevado, siendo uno de los países de Europa con un número de casos más alto, pero sobre todo yo creo que eso lo que hizo fue, primero, minó totalmente al personal sanitario de una manera tremendamente importante. Nosotros tenemos más de 50.000 sanitarios que se han infectado por COVID-19. Además, eran prácticamente todos los que estaban en primera línea y nos quedamos sin profesionales para atender a los pacientes. Entre los que se habían infectado más los que habían estado en contacto, pues se formó ahí un mare magnum que hizo que en un momento la mitad del personal estuviera infectado y la otra mitad tuviera que estar aislado. Y eso supuso que la atención se complicó mucho y además de esto, pues hizo también que las UBIs
La gravedad fue muy elevada, porque tenemos que tener en cuenta que España es uno de los países de Europa más envejecidos, con una población más envejecida. Tenemos un número muy elevado de personas que están por encima de los 70 años. Y la mortalidad en estos casos, bueno, ya sabéis que es muy, muy elevada, y hizo que todo lo tuviéramos totalmente colapsado y que no diéramos abasto en ningún sentido. No dábamos abasto en personal para atender, no teníamos EPIs suficientes, no teníamos material de intubación, no teníamos camas de UBI. Es decir, yo creo que nunca, yo llevo desde el año 84 viendo pacientes ya totalmente formada después de mi especialidad, y jamás había vivido una situación como la que hemos vivido en España. Entonces ha sido muy, muy difícil, mucho. Rosa, vos sabés que acá estamos viviendo una situación similar en algunos aspectos, ¿no? Cuando decías la mitad del personal, nosotros nos está ocurriendo mucho personal licenciado, aislado, lo mismo, ¿no? Con un sistema sanitario que ha sido dispar, heterogéneo. La ciudad de Buenos Aires es diferente que otras áreas. Y hoy justamente escuchaba a la mañana el informe que da el Ministerio, y ayer fue el primer día donde el número de casos es 50% lo que es Ciudad de Buenos Aires y el conurbano que rodea, y 50% el resto del país, las otras provincias, cuando hace apenas un mes más del 90% venían de Buenos Aires. Con esto te quiero decir que se ha extendido tremendamente a las otras provincias, y las otras provincias nos están contando esto que vos estás diciendo, o sea, que los sistemas de salud finalmente se saturan cuando no están bien preparados, ¿no es cierto? Eso está totalmente, totalmente claro, sobre todo porque yo creo que hemos pecado todos de soberbios. De soberbios en el sentido de pensar que esto nunca nos iba a pasar a nosotros y que teníamos un sistema sanitario a prueba de bomba. Yo creo que eso ha pasado en toda Europa. El pensar, no, esto ha ocurrido en China y eso se va a quedar ahí. Y nos hemos dado cuenta que no es así y que por muy bien preparado que tengamos un sistema sanitario, una pandemia de estas características es capaz de romper todos los esquemas y de romper una estructura que esté bien formada. La diferencia es la respuesta que tengas y la rapidez de respuesta que tengas ante esa situación. Entonces, sí que es verdad que España fue uno de los países que más tardó en tener una respuesta correcta. Y ese retardo que se produjo en esa respuesta hizo bueno, pues que tuviéramos un número de casos muy elevados y que tuviéramos una mortalidad muy elevada. Y que desgraciadamente tuviéramos en momentos determinados que elegir qué pacientes podían entrar en la UBI y qué pacientes no podían entrar en la UBI. Y eso es muy triste para un profesional. Todos nos hemos visto en algún momento en esa situación, pero cuando ves que esto se desboca de esta manera, pues la verdad es que es difícil, es muy, muy, muy difícil. Claro, claro. Sí que es verdad que luego, bueno, cuando uno ya se da cuenta de que estamos en una situación muy complicada y que o se toman las medidas adecuadas o esto se va todo, bueno, se nos va de las manos totalmente. Entonces, a partir de ahí sí que es cierto que se empezaron a tomar medidas, algunas de ellas desesperadas, y es verdad que las precipitaciones hicieron también que se tomaran medidas no adecuadas, pero en general la creación de los hoteles medicalizados, la puesta en marcha por parte del ejército de unidades, de macrounidades de más de 5.000 camas en regiones como podía ser, por ejemplo, Madrid o como podía ser Cataluña, que eran las regiones, las comunidades autónomas que más cantidad de casos y mayor mortalidad tenían. Eso sí que hizo que poco a poco fuéramos bajando la curva, justamente también, por supuesto, con el confinamiento completo de toda la población.
Claro, yo creo que es muy importante lo que estás mencionando. Nosotros fuimos aprendiendo de ustedes y de lo que ha pasado en otros países de Europa. Sin embargo, no ha sido suficiente para algunas áreas. Esta cuestión que mencionabas de los hoteles, acá se hizo inmediatamente, pero lo que decías de la respuesta y rápida, eso me parece que es crítico. Mira lo que pasó con una de las provincias del norte de nuestro país, Jujuy, cuando acá en Buenos Aires estábamos, pero lleno de casos. Jujuy y otras provincias no tenían, no había casos, entonces dijeron, bueno, entonces se levanta la cuarentena. Y pasa tanto a la gente como a las propias autoridades. Esto que decís, bueno, como no hay, no va a venir, bueno, entonces salimos, bueno, esa baja percepción del riesgo, ¿no? Ahora están sin terapia intensiva, sin camas en terapia intensiva, en clínica, están saturados. Por eso creo que es muy importante esta cuestión de la rapidez y de la planificación. De ahí que en la Argentina tenga manejos sanitarios que son diferentes de acuerdo a cómo están. Rosa, y lo que hemos leído en este último tiempo es que aparecen como rebrotes en algunas áreas, ¿no? Eso, ¿por qué pensás que se da? ¿Cuáles son los lugares y cuál es la población o qué características tienen estos rebrotes? En algunos lugares no, Isabel, tenemos rebrotes en toda España. O sea, Ah, es un serio problema lo que tenemos ahora. wow. Lo hemos llamado una segunda ola que era esperable. ¿Por qué? Porque cuando estuvimos en ese periodo de tiempo en el cual teníamos esa mortalidad tan elevada y teníamos un número tan importante de casos, la gente estaba tremendamente concienciada y con el confinamiento completo de la población hizo que, lógicamente, la gente se fuera curando, se produjeran muchas curaciones, los hospitales fueran poco a poco dando de alta a los pacientes y las UBI se fueran liberando. ¿Pero qué ocurrió? Yo creo que una pandemia de estas características acaba con la economía de un país. Y aquí se junta no solamente el problema de salud pública, sino también se junta el problema económico. ¿Y qué ocurrió? Pues que como la economía se estaba hundiendo, había que levantar ese confinamiento. Y encima llegaba el verano. España es un país que vive del turismo. Hay muchísimas regiones de toda España que viven del turismo. Entonces era un verdadero desastre. Y es verdad, era un desastre económico el que estaba ocurriendo, con muchísima gente que tuvo que quedarse en paro. Aquí lo que se llaman son ERTE, son suspensiones provisionales del trabajo, pues porque los bares estaban cerrados, porque los hoteles estaban cerrados, porque es que estaba todo cerrado. Entonces la gente no podía soportar el estar pagando a los profesionales que tenía contratado si estaban cerrados. Entonces eso hizo que se abriera demasiado pronto, se levantara demasiado pronto el confinamiento. Nosotros establecimos aquí 4 fases hasta llegar a la nueva normalidad. Pero hubo comunidades, como por ejemplo la Comunidad de Madrid, que pasó de la fase 2 a la fase 4 directamente. Y eso hizo que se produjera una movilidad entre las diferentes comunidades autónomas. Comunidades que hasta ese momento no habían tenido prácticamente ningún caso, empezaron a tenerlos, porque la gente se empezó a movilizar. De Madrid se movían hacia el norte, hacia Canarias, hacia Baleares, hacia cualquier parte. Y el 1 de julio, cuando todavía había comunidades autónomas que estaban en fase 2, se abrió el espacio aéreo para los turistas, sin ningún tipo de control. Entonces, lógicamente, cuando tú haces ese tipo de apertura, al final lo que consigues es llegar a la situación que tenemos ahora, que hemos pasado, si en julio más o menos teníamos unos 280.000 o 290.000 casos, los últimos datos, mira, los tengo aquí, tenemos
566.326 casos confirmados por PCR. O sea, que los que habrá sin confirmar, con 29.747 muertes. O sea que nosotros ahora mismo estamos en una situación en la cual otra vez los hospitales se están llenando de enfermos. El perfil de los enfermos ha cambiado, y es verdad que ha cambiado porque ahora son jóvenes. Esa pérdida de percepción de riesgo que tienen los jóvenes, que parece que pueden con todo y que todo, no se dan cuenta que a lo mejor en ellos es una enfermedad leve, pero no lo es en sus padres o en sus abuelos. Y entonces lo que estamos teniendo son focos familiares, estamos teniendo focos en bodas, en bautizos, en celebraciones. Claro. Y todo eso al final ha vuelto a haber una transmisión comunitaria muy importante que está haciendo que haya regiones de España que estén volviendo a las fases 2. Y algunas han estado confinadas 15 días. O sea, eso es un error que se ha cometido muy importante. Y está claro que la economía es fundamental e importantísima. Y es cierto y es verdad. Pero la salud pública también lo es. Y cuando tú haces algo de estas características y levantas la mano, tienes que estar preparado y tienes que tener un sistema muy, muy bien preparado en todos los sentidos para que no te vuelva a pasar lo que te ha pasado anteriormente. Mira, yo creo que es tan importante esto, ¿no? Porque acá, desde el inicio de la pandemia hasta ahora, estamos por los 500.000 casos también, no te creas que son pocos. Y te diría un promedio diario de 10.000 casos nuevos, ¿no? Y la economía, bueno, imagínate que nosotros fuimos muy precoces en poner la cuarentena hasta hoy se extiende, aunque en la realidad, vos venís a Buenos Aires y vas a ver que ya está todo liberado. Pero el punto es cuando uno reflexiona, esto que decías vos, quizás acá la mejor estrategia es, decíamos en un momento, hay que hacer más testeos, hay que ir a buscar no solo el confirmado, sino el contacto estrecho aislarlo, testear, aislar. Pero eso es una parte de la historia. Si la comunidad no acompaña con la responsabilidad social, por ahí esa estrategia aún falla aunque hagas innumerable cantidad de test, ¿cierto? Entonces, este mensaje que nos estás dando y que lo estamos escuchando todos, lo que te estamos atendiendo con mucha atención, cuidado, porque hay que, aunque bajen los casos, nos estás diciendo, hay que estar preparado para una nueva ola. Y aprovecho para decir a los profesionales que nos escuchan que tampoco se confíen en ir a trabajar si tienen síntomas leves, como ha ocurrido, que a veces, viste, los médicos decimos, no, vamos, pero te duele la garganta, tenés un poco de dolor de cabeza o tenés tos, mejor no vaya porque hay transmisiones a otros, ¿no? Pero bueno, es una gran preocupación. Voy a cambiar, mira, yo me quedaría, te imaginás, días hablando con vos, pero no tenemos tanto tiempo, entonces voy a aprovechar para preguntarte, de acuerdo a tu experiencia, para terminar con esta partecita, ¿qué nos dirías de dos temas? El mejor test diagnóstico que han utilizado ustedes, y el otro tema que acá es de mucha controversia es, ¿sirven los estudios de cero prevalencia? España ha trabajado mucho en eso, hizo un estudio muy grande. Entonces, esas dos cosas en tu práctica, diagnóstico, utilidad y estudios de cero prevalencia, ¿para qué sirve? A ver, yo creo que en el tema del diagnóstico no hay ningún test que tenga una sensibilidad y una especificidad del 100%, y tú lo sabes. Entonces, yo creo que, por supuesto, la PCR es lo que te va a decir si tienes una infección aguda clarísima, ¿vale? Y luego los test de anticuerpos totales y anticuerpos IgG y IgM, sobre todo mediante ELISA, creo que es una prueba muy rápida y que puede darnos un diagnóstico rápido, bastante rápido, que si tenemos que confirmarlo, podemos hacer una PCR, etcétera, ¿no? Si tenemos una IgM positiva. Pero sí que es verdad que
Por ejemplo, los test rápidos, nosotros hemos estado utilizando durante una temporada un test rápido que aparentemente tenía una sensibilidad del 65% y teníamos muchos falsos negativos. Y eso es un problema porque das una falsa seguridad de que no estás infectado y sin embargo sí que estás infectado. Entonces creo que lo que hay que invertir en PCR, está clarísimo, y luego hay que invertir también en ELISAs para hacer IgGs, IgMs y anticuerpos totales. Eso en cuanto al diagnóstico. Por supuesto, yo creo que además del diagnóstico hay una cosa que es fundamental y es que todos somos conscientes de cuando estamos enfermos. Y lo que hay que pensar es que cuando tenemos un problema de salud pública de las características que estamos teniendo, ante el más mínimo síntoma, nuestra obligación es quedarnos en nuestra casa. Y eso debe de ser algo que todas las personas se metan en la cabeza, porque otro de los problemas que estamos teniendo es que estamos teniendo reinfecciones por virus diferentes a los que tuvimos en un principio. Y cada vez tenemos más. Y eso es un problema. Y gente que ya había pasado el COVID y que ahora lo vuelve a tener. Entonces, en Europa se están dando casos de reinfecciones, en España los estamos empezando a ver ahora y bueno, pues tenemos que estar alerta ante esas situaciones. Es decir, el haber pasado el COVID no significa que no lo vuelvas a pasar otra vez. O sea, que eso es otro de los mensajes que creo que se tiene que quedar muy claro. Y en cuanto al estudio de seroprevalencia, yo creo que es fundamental. Y todos los países deberían de tener un estudio de seroprevalencia. A nosotros nos ayudó mucho a darnos cuenta que solo un 5% de la población estaba infectada. O sea, que es fundamental. Pero lo que no vale es hacerlo tarde. Los estudios de seroprevalencia hay que hacerlos al principio, para poder tomar medidas a partir del estudio de seroprevalencia. Si no lo hacemos y dejamos pasar el tiempo, pues al final se convierte en otra cosa más. ¿Entiendes? Entonces yo creo que sí que son muy útiles y que hay que apostar por ellos, pero hay que hacerlos pronto, para tener una información precoz y con esa información precoz poder tomar las medidas necesarias desde el punto de vista de salud pública. Es decir, vos dirías, tal población no tiene anticuerpos y tal población sí lo tiene, entonces vamos a organizar de acuerdo al área y a los lugares como las medidas paso por paso a seguir en función del tiempo también. Por eso vos decís al principio y después periódicamente. Quizás. Efectivamente, nosotros lo hicimos, nuestro estudio de seroprevalencia tiene 3 fases diferentes, ¿vale? Con un periodo de 1 mes de diferencia entre ambos. En 1 mes pueden cambiar mucho las cosas y te vas dando cuenta de cómo va evolucionando. Y además, supongo que Argentina funciona de una manera similar. Nosotros tenemos 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. O sea, tenemos 19 estados diferentes. De tal manera que no en todos los sitios la prevalencia es igual. Entonces, mientras que en Madrid la prevalencia ha sido muy alta, al igual que en Cataluña, en Galicia la prevalencia ha sido muy baja. Entonces, eso te ayuda a saber si en un momento determinado, pues a lo mejor no puedes dejar, o sea, las medidas que tienes que tomar en Madrid son totalmente diferentes a las medidas que tienes que tomar en Galicia. Muy claro, muy claro. Rosa, vamos a pasar ahora al VIH, a los pacientes nuestros con VIH que han desarrollado COVID. Tenés un excelente artículo publicado en el Annals con Julia Del Amo y otro grupo de investigadores. Entonces, me gustaría que compartas con nosotros los principales hallazgos de ese estudio, que es súper importante. Y que estamos tratando nosotros de ver acá y de hacer un seguimiento con nuestros pacientes, a ver qué es lo que pasa. Así que adelante con eso.
Mira, esa es una historia muy curiosa. La verdad es que yo creo que muy bonito conocer cómo se desarrolló todo y cómo llegamos al ensayo Épicos. Em, Nos dimos cuenta que los compañeros no nos contaban que hubiera una mayor gravedad y un mayor número de personas con el VIH infectadas por COVID. Y eso hizo que de pronto empezáramos a preguntáramos a los compañeros, oye, ¿cuántos casos de COVID estáis viendo en las personas con VIH? Cohortes de hospitales de 2.000 pacientes y que de pronto te decían, pues tenemos 5, tenemos 7. Entonces la verdad es que nos pareció muy curioso el que justamente personas con una inmunodepresión no se estuvieran infectando como se estaban infectando las personas no VIH, y además los que se infectaban tenían una evolución mucho mejor que las no infectadas. Entonces, bueno, pues empezamos a pensar cuál podía ser la causa de que ocurriera esto. Y bueno, pues dado que se estaba empezando en ese momento a utilizar el lopinavir-ritonavir, claro, nosotros hace muchos años que no utilizamos lopinavir-ritonavir, por lo tanto en nuestros pacientes no podía ser esa la causa. Pero sí que es verdad que todos estaban en tratamiento antirretroviral. Entonces te pones a pensar y dices, a ver, del tratamiento antirretroviral, la tercera droga puede ser, pues unos pueden estar con inhibidores de la integrasa, otros pueden estar con no análogos, otros pueden estar con otra cosa, con inhibidores de la proteasa, ¿vale? Pero lo que sí que todos tenían en común son los análogos de nucleósidos nucleótidos. Entonces, lo que organizamos fue una cohorte para recopilar la información que lo hicimos en 78.000 pacientes infectados por VIH en tratamiento antirretroviral en España, y recogimos información de cuántos se habían infectado por el VIH, cuál había sido la evolución que habían tenido, cuál había sido la mortalidad y con qué tratamiento antirretroviral estaban. Y lo que nos dimos cuenta era que se infectaban bastante menos, con diferencias significativas, que las personas no VIH. La evolución, si se infectaban, era mucho mejor, pero la mortalidad sí que es verdad que era un poco más alta. O sea, cuando nosotros teníamos un paciente VIH que se infectaba y que precisaba entrar en la UBI, la mortalidad era mayor que en los pacientes no VIH. Y esto luego posteriormente se ha demostrado también en otros estudios, como el estudio de Sudáfrica o el estudio que se presentó también en Inglaterra, en los cuales se vio exactamente lo mismo. Entonces, al analizar el tratamiento antirretroviral que tenían, lo que nos dimos cuenta es que la base que tenían todos era tenofovir en tricitabina, pero era tenofovir disoproxilo, no era tenofovir alafenamida. Entonces, bueno, pues empezamos a hacer todos los análisis y tal, y nos dimos cuenta que efectivamente aquellos pacientes que estaban en tratamiento con tenofovir disoproxil más entricitabina más un tercer fármaco tenían una menor incidencia de COVID que los pacientes que estaban con otros tratamientos, incluido TAF, y mucho menos que los no infectados. Y entonces eso hizo que, bueno, pues nosotros, esa es nuestra publicación, que tenemos una parte publicada en el Annals y otra parte publicada en el Epidemiology, y ahora mismo estamos haciendo lo mismo, pero con el total de personas que tenemos en tratamiento antirretroviral en España, que son unas 139.000. Estamos empezando a recoger vamos a empezar, perdón, a recoger toda esa información, metiendo más datos que previamente no pudimos meter. Ver todos los confusores que pueda haber, el tema de las comorbilidades y todo esto, para intentar, bueno, ver si eso se mantiene a lo largo del tiempo. La verdad es que yo creo que es algo que ya
todo el mundo está comentando que es verdad que los pacientes con VIH tienen una menor incidencia de COVID que las personas sin el VIH, siempre y cuando estén en tratamiento antirretroviral. Sí, tal cual como decís, ¿no? Ahí estábamos leyendo una publicación también del grupo americano de Columbia y de otras áreas de Estados Unidos, y claro, mencionan lo mismo, carga viral no detectable y CD4, que a veces no sabes el nivel, si es más de 200 o más de 350. Lo que está claro es que los pacientes que vienen en tratamiento por años y no detectables, parecería realmente, como decís, no tener mayor riesgo. A mí me parece muy importante generar estos datos propios. Acá estamos tratando también de generar nuestros datos en nuestro grupo. La doctora Fernanda Rombini está llevando un registro que mañana cuando hablemos con Javier lo vamos a compartir, y Javier también tiene el suyo. En fin, y tratamos de juntar más pacientes. Claro, al principio no veíamos a nadie, ahora estamos viendo más personas con COVID en los pacientes con VIH, pero no sabemos si va de acuerdo a la pandemia, ¿no es cierto? Por eso hay varios aspectos importantes como las comorbilidades, que sabes, vemos mucho acá obesidad como una de las más prevalentes, ¿eh? Así que eso también tendremos que verlo en esta serie. Bueno, y vos nos contabas que a raíz de este estudio pudieron ustedes idear un protocolo de profilaxis. Ya entonces hablamos de la experiencia de ustedes de COVID en la población con VIH, y ahora pasamos al tema de la profilaxis en general y de trabajadores en salud en particular y de lépicos, ¿no? Uno lee, dice, bueno, podemos hacer algo los profesionales de salud, cómo lo enfocamos, ¿qué comentarios nos podés hacer? Bueno, la verdad es que en un país como el nuestro, en el cual más de 50.000 profesionales sanitarios han infectado por COVID y algunos de ellos, bueno, algunos han fallecido y otros lo han pasado francamente mal, han tenido que ingresar en la UBI, lógicamente pensamos que necesitábamos hacer algo para proteger a los profesionales sanitarios. Viendo los resultados que habíamos obtenido con el estudio que habíamos hecho, pues nos pareció que lo mismo que la profilaxis preexposición para el VIH o la profilaxis preexposición para la malaria eran efectivas, también podría ser efectiva una profilaxis preexposición para el COVID. Entonces, basándonos en esto y viendo nuestro racional que iba dirigido hacia el tenofovir disoproxilo más entricitabina, pensamos que era el fármaco idóneo, primero, por ser un fármaco muy barato, porque hay genérico, en segundo lugar, porque no tiene prácticamente ningún efecto adverso, y mucho menos en un periodo de tiempo como el que nosotros hemos previsto para el ensayo clínico, que son 3 meses, tiene una tolerancia excelente. En ese momento también había muchos estudios, prácticamente todos de tratamiento, que estaban hablando de la hidroxicloroquina y estaban trabajando con la hidroxicloroquina. Entonces, nosotros estipulamos hacer 4 brazos de tratamiento, o sea, un estudio doble ciego, en el cual pusiéramos un brazo con tenofovir disoproxilo más entricitabina más placebo de hidroxicloroquina, un segundo brazo de hidroxicloroquina más placebo de truvada, un tercer brazo con los 2 fármacos activos y un cuarto brazo con los 2 placebos. La dosis de hidroxicloroquina que nosotros elegimos fue una dosis de 200 miligramos, es una dosis muy baja. En otros estudios las dosis que se han utilizado siempre han estado por encima de 400 e incluso dosis más alta, y sin embargo cuando nosotros empezamos a buscar toda la bibliografía, lo que observamos es que era la dosis mínima que conseguía depositarse a nivel pulmonar, que producía una protección a nivel pulmonar y que tenía muchísimos menos efectos adversos.
seguimos sin tener resultados de la hidroxicloroquina en profilaxis preexposición. Es decir, yo creo que la comunicación que hizo la OMS en el ensayo clínico que están haciendo ellos, en el Discovery, ha sido muy problemática y muy perjudicial para todos aquellos estudios en los cuales estaba incluida la hidroxicloroquina. Si bien ya se ha demostrado que la hidroxicloroquina no es efectiva como tratamiento, no se ha demostrado todavía, y en eso la OMS ha tenido que echar para atrás, no se ha demostrado que no sea efectiva como profilaxis preexposición. Entonces, la misma OMS ha recomendado que sigan aquellos ensayos o estudios que hay con hidroxicloroquina como preexposición, que sigan en marcha. Entonces nosotros, bueno, ya sabes, tenemos incluidos 74 hospitales de toda España. Lo abrimos a Latinoamérica, está Argentina, por supuesto, contigo de investigadora principal, está México, Bolivia, Uruguay y Venezuela. Entonces, nosotros hemos tenido, el número previsto de participantes era de 4.000. Hasta ahora hemos hecho un corte para ver la seguridad y no hemos tenido ningún efecto adverso grave. Tenemos incluidos unos 700 participantes ya. Y bueno, pues estamos esperando a que vosotros ya podáis liberar las medicaciones para que podáis empezar y entre vosotros y nosotros conseguir llegar a esos 4.000 participantes y poder obtener los resultados que precisamos. La verdad es que en todo este impasse de tiempo han ido surgiendo cosas que cada vez nos dan más la razón. Y dentro de poco se va a publicar un estudio de molecular docking, esto es una novedad en el cual hemos participado con Pablo Ortiz de Salazar de Harvard, en el cual ha hecho un modelo comparando Remdesivir con tenofovir disoproxilo y es efectivo. Es claramente efectivo el tenofovir disoproxilo, al igual que el Remdesivir. No os digo más, se ha mandado al Nature, esperamos que nos contesten en breve. Es un estudio precioso que ha hecho muy bien Pablo y su equipo, y creo que eso va a dar mucha más visibilidad y mucha más confianza para utilizar, bueno, para participar en ensayos como el nuestro, como el EPICOS. Bueno, muy claro. Creo que es muy importante lo que mencionaste de generar la evidencia cuando no la hay con la hidroxicloroquina. Como dijiste, acá también tuvo mala prensa y entonces muchos profesionales están temerosos de utilizarla. Sin embargo, la dosis de 200 miligramos y encima 3 meses, en realidad no ha demostrado que tenga más evento adverso, al contrario, ¿no? Cuando uno conversa con los reumatólogos, le dan a sus pacientes 200 miligramos por tiempo muchísimo mayor, así que me parece muy importante y yo creo que va a ser un adicional, una ayuda, una colaboración para nuestros profesionales, así que ojalá podamos empezar pronto. Rosa, yo me despido, después te voy a dejar unas últimas palabras como mensajes finales para vos. No sabés cómo disfruté este momento, este encuentro. Seguramente todos los profesionales de la Argentina que te escuchen habrán tomado tus mensajes y tus recomendaciones. Siempre es momento de aprender y de seguir adelante, salir todos juntos, ¿no? Y de compartir el conocimiento, que es lo más lindo. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, por tu dedicación y por tu buena predisposición a compartir con los profesionales de Argentina este tiempo. Yo te mando un abrazo enorme y quiero que termines dando algún mensaje para nosotros. Bueno, pues para mí también ha sido un placer
creo que hay algo que es muy importante y es tener claro que cualquier pandemia puede romper los esquemas de cualquier sistema. Eso creo que es algo que tenemos que aprender y que hemos aprendido. Y que además reconocer los errores es fundamental. Si uno no es capaz de reconocer los errores que ha cometido a lo largo de esta situación que hemos vivido, difícilmente puede tomar las medidas adecuadas. Entonces, nosotros somos profesionales, somos médicos, tenemos que velar por la salud pública, tenemos que velar por la evidencia científica y además intentar por todos los medios generar esa evidencia científica. Entonces, creo que es fundamental e importantísimo que todos seamos conscientes de esto, que lo podremos hacer mejor o peor, pero que debemos trabajar unidos, no solamente a nivel de país, sino a nivel mundial, porque esto es algo que está afectando a todos y que para nosotros sería muy importante. Hay muchos ensayos clínicos en marcha. Está el ensayo clínico de vacunas, hay otros ensayos clínicos con TAF, hay ensayos clínicos con lo que os podáis imaginar, con melatonina, hay hay de todo tipo. Pero creo que cuando uno decide participar en un ensayo clínico tiene que intentar buscar por todos los medios aquel que pueda generar una mayor evidencia científica. Los doble ciego son los que en general generan mayor evidencia científica. Por lo tanto, nosotros, y hablo en nombre de Isabel como investigadora principal y yo como responsable médico del EPICOS, os invito a todos a participar, a generar esa evidencia científica a través del ensayo clínico EPICOS, porque podemos ayudar a muchos compañeros a nivel mundial. Muchísimas gracias, Isabel. Como siempre, un placer trabajar contigo. Eres una grandísima profesional y bueno, espero que nos veamos en breve. Ojalá sí, así nos abrazamos. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, hasta pronto. Chao. ¿Me escuchás, Isabel? Sí, te escucho. Bueno, tuvimos algunas dificultades en lo de la transmisión. Igualmente, cuando se publique esto en YouTube, que va a ser entre mañana y pasado, va a estar toda la conversación completa, que la verdad que fue imperdible. Lamentablemente hubo algunos problemas de conexión. Yo tengo 2 o 3 preguntas que hicieron. Elena Obieta le preguntaba a la doctora Polo, eso estaba grabado, pero si va a haber circulación en invierno de otros virus respiratorios. Yo no sé si vos tuviste oportunidad también de medir virus respiratorios. En el caso nuestro, por ejemplo, que tuvimos la oportunidad de hacer FilmArray en varias pacientes, habremos hecho no menos de 300, 400 FilmArray, que además de COVID medía otros virus respiratorios, y la verdad que coinfección era una situación bastante inusual. Y además de ser inusual, les digo que raramente uno puede ver algún enterovirus, pero sincicial respiratorio no hemos visto, y virus de la influenza en este invierno tampoco. Yo no sé si vos compartís esta opinión, Isabel. Sí, lo mismo. Igual que vos, digamos, la información que tenemos así del Malbrán coincide con tu experiencia local. De todos modos, Elena, le voy a escribir a la doctora Polo tu inquietud, porque ellos ahora entran en otoño y me imagino que para el invierno deben tener toda una vigilancia, así que esa pregunta ya me la estoy anotando para pasársela a ella. Isabel, una pregunta que estaban haciendo era si vos recomendás ingresar a protocolos de vacuna al paciente VIH. Es una pregunta muy importante. Ahora estamos viendo varias vacunas con distintas plataformas.
una gran parte de ellas excluyen a los pacientes con inmunosupresión. Yo te diría que todos coinciden en que la primera etapa sea en población sana, que esté expuesta a mucho riesgo, personal de salud, seguridad, en fin, personal esencial. Hay otra etapa que es estas personas con comorbilidades. Y dentro de esas comorbilidades hay pocas, una de ellas es la que vamos a participar nosotros, que es la vacuna de Janssen, donde acepta la población con VIH, siempre y cuando esté controlada. Esto es carga viral no detectable y un CD4 apto, que creo yo que el límite era más de 350, no me acuerdo, pero claramente tiene que estar controlado. Entonces, me parece que es una población que tenemos que estudiar y en esta circunstancia, dentro de un ensayo clínico. Así que la respuesta es sí, y ojalá que más de una vacuna pueda aplicarla. Pero Javier, se entra a esta fase después de tener los primeros resultados en población sana, o sea que no van a ser en forma simultánea los dos grupos, sino el primer grupo gente sana, tal edad y tal edad, sin comorbilidades, segundo grupo con comorbilidades, tal edad y tal edad, pero una vez que tengamos los datos del primer Después se va a expandir un poco la indicación. Sí. Bueno, yo les quería agradecer mucho, quería nuevamente disculparme por todos los problemas técnicos que hubieron, prometo que en el segundo no van a estar. Los quería invitar al segundo, te quiero invitar a vos también, Isabel, al segundo. En el segundo living que va a ser el mes que viene va a ser impacto de la pandemia y COVID en el huésped inmunocomprometido. Ahí vamos a tener la presencia también de José María Aguado, que es el jefe de la unidad de infecciosas 12 de octubre de Madrid. Vamos a tener también la presencia de Patricia Constantini, que es la jefa de infectología del ROFO, y la presencia de la doctora Claudia Salgueira, que es la coordinadora de huésped inmunocomprometido de SADI, y además es miembro del Servicio de Infectología del Sanatorio Mitre y Anchorena. Así que bueno, les agradezco la presencia de todos ustedes. De nuevo, disculpen por las dificultades técnicas. Vamos a tratar de solucionarlo. Te quiero agradecer un montón, Isabel. La verdad que... Quiero decir algo. Las dificultades técnicas están, pero este fue un momento único para todos. Nos pudimos juntar, nos pudimos escuchar, si nos pueden escribir, disfrutamos mucho. Así que lo aprovechamos, Javier, y para la próxima vamos a estar ahí acompañándote. Genial, muchas gracias por todo y bueno, les mando un saludo y los veo el mes que viene. Chau a todos. Gracias por todo. Chao.